día de hoy queremos abordar un tema muy importante para el país, muy importante para el desarrollo del acuerdo de paz, que tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cerrar el periodo de observación sobre Colombia, periodo de observación que se abrió desde hace cerca de 20 años y que hacía un seguimiento de temas complejos como el tema de falsos positivos, como el tema de temas de desplazamiento forzado, de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, paramilitarismo, entre los grandes temas. Tenemos hoy un invitado muy especial, muy importante para abordar esta discusión, que es el maestro Eduardo Cifuentes Muñoz. Como todas y todos saben, el maestro Eduardo es el presidente de la JEP, pero además todas y todos le hemos conocido una trayectoria muy importante en defensa de los derechos humanos en Colombia, ya sea al frente de la Defensoría del Pueblo, al frente de la Corte Constitucional, en todos los espacios donde el maestro Eduardo ha tenido una intervención, digamos que se ha jugado a fondo por defender esta Constitución del 91 y defender un enfoque de derechos, defender una sociedad de derechos, una democracia basada en una sociedad de derechos. Maestro Cifuentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente es un honor para La Paz en Foco tenerle aquí. Buenos días, Marco. Para mí es un enorme placer estar con un amigo de lucha por los derechos humanos, por la construcción permanente del Estado Social de Derecho. Maestro Eduardo, quisiéramos examinar contigo todo este proceso de la decisión de la Corte Penal Internacional, pues que es un tema que tiene grandes noticias porque significa un apoyo al proceso de paz, pero que también ha dejado una serie de interrogantes, dadas las características del proceso de implementación y la controversia que ha existido en Colombia sobre el acuerdo. Varias voces han planteado también críticas a la decisión del fiscal Khan. Entonces quisiéramos ver para la audiencia de La Paz en Foco, para que se pueda tener una comprensión más completa del problema, ver tres momentos. En primer lugar, quisiéramos ver cuál es la importancia de que la Corte Penal Internacional tenga una observación sobre Colombia, la importancia de que Colombia haya firmado un tratado como el de la Corte Penal Internacional y qué repercusión ha tenido en Colombia. O mirar en primer momento esa perspectiva, maestro Eduardo. Sí, Marco, pues realmente para examinar, como usted lo dice, la decisión reciente del gobierno colombiano y también del fiscal de la Corte Penal Internacional, que se expresa en el acuerdo de cooperación firmado muy recientemente, es importante darle una mirada al pasado más reciente. Colombia se hizo parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional y eso lleva a que haya asumido compromisos el Estado colombiano frente al Estatuto de la Corte Penal Internacional, frente a los demás países miembros, frente a los órganos de justicia penal internacional, dirigidos a investigar, juzgar y sancionar los crímenes bajo la competencia de la Corte Penal Internacional que se cometan en el territorio nacional. Básicamente, en el caso de un conflicto armado no internacional como el colombiano, delitos como el genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Como usted lo sabe muy bien, Marco, y lo sabe el país, el Estatuto de Roma es una de las grandes conquistas en materia de los derechos humanos, cuando se dio realmente esta convergencia de muchos países y estados del mundo, de sociedades del mundo, de organizaciones de derechos humanos, para señalar que no se permitiría nunca más la impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos, a las atrocidades que se pudieran cometer tanto en conflictos internacionales, guerra internacional, como también en los conflictos armados no internacionales. La lucha contra la impunidad no es simplemente ya una cruzada histórica o retórica. Se trata de un compromiso de todos los Estados miembros de no permitir que cuando se presenten estas manifestaciones de criminalidad
el término de ella sea la impunidad. Y por eso Colombia es parte de ese estatuto, y como parte de ese estatuto está obligado claramente a una serie de obligaciones y de compromisos, que es el central, el básico, es siempre mantener una capacidad y una voluntad genuina de investigar, juzgar y sancionar estos crímenes, de establecer responsabilidades individuales, independientemente de la condición jerárquica de quienes en un momento dado hayan protagonizado esos hechos. Y esto dio lugar a que desde un principio, no podría ser realmente extraño, se buscara por parte de la Corte Penal Internacional indagar sobre la situación colombiana, y desde hace 17 años hasta este año se abrió un examen de situación preliminar para determinar si se daban las condiciones conforme a las cuales podía intervenir directamente la Corte Penal Internacional en ausencia de una función judicial y estatal dirigida a investigar, juzgar y sancionar esos graves crímenes. Y por eso durante varios lustros se mantuvo este examen preliminar que obligaba a presentar informes por parte del Estado colombiano y estaba bajo la lupa de la Corte Penal Internacional. Hemos visto en la tradición colombiana dos tendencias bastante consolidadas en la historia larga. Uno, las investigaciones de Mario Aguilera han mostrado que la tradición colombiana ha sido negociar los acuerdos de paz sobre la base del reconocimiento del delito político y la concesión de amnistías. Calcula él 180 procesos de amnistía e indulto, incluidos algunos procesos de sometimiento a la justicia en 200 años. Entonces, realmente, mirando esa línea larga, pareciera que estamos ante una innovación muy grande con toda la creación del sistema de la JEP y de la Comisión de la Verdad y en general el Sistema Integral para la Paz. La otra tendencia es la de la impunidad. Cuando miramos impunidad frente a delitos como desaparición forzada, prácticamente es cercana al 100%. Delitos frente a, como por ejemplo el desplazamiento forzado, está sobre el 95%. Asesinatos sindicalistas puede estar en 98%, violencia sexual en el contexto del conflicto igual. Ante esas tendencias, en Colombia el movimiento de derechos humanos tenía una esperanza muy grande en la Corte Penal, los organismos de protección internacional, pero también después dimos el paso importante de la creación de este sistema de justicia transicional del acuerdo de paz. ¿Cómo explicarle a la audiencia la relación entre o la posibilidad de que este sistema integral para la paz pueda ofrecer más justicia respecto de lo que ha ocurrido en el pasado? Y quisiera, desde tu experiencia, ver si lo que han planteado algunos analistas, incluso en foros de la Universidad Nacional, si la JEP es una creación absolutamente innovadora, es decir, es una innovación a nivel universal en cuanto a la solución de conflictos armados, y si esto tiene que ver con la existencia de este tratado de la Corte Penal Internacional. Muy bien. Yo creo que para mantener el foco de Marco en relación con el acuerdo que se suscribió entre el presidente Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional, es necesario destacar que la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, como consecuencia del acuerdo de paz, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ciertamente es un esquema inédito y un esquema que hace parte del desarrollo del movimiento que se conoce internacionalmente como justicia transicional frente a graves situaciones endémicas, situaciones de violación de derechos humanos, o el paso de un régimen o de una situación política o social caracterizada por esas graves violaciones a un estadio estable de democracia y de cumplimiento de los compromisos internacionales. Quiero decir que es innovador tanto en Colombia, pero también en el marco de la justicia penal internacional. En realidad es el primer gran experimento de justicia transicional dirigido a sancionar graves crímenes, que son los mismos crímenes bajo la competencia de la Corte Penal Internacional en vigencia del Estatuto de Roma.
Y por eso este acuerdo suscrito se refiere a que también para la Corte Penal Internacional lo que ocurre en Colombia viene a ser una suerte de laboratorio que si es positivo, si demuestra que es un mecanismo para combatir la impunidad, pues puede ser una herramienta muy útil también en otros conflictos armados no internacionales que pululan en el mundo. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos visiones. La visión desde la justicia penal internacional y particularmente desde la Corte Penal Internacional, ver cómo por primera vez este acuerdo resalta que para la Corte Penal Internacional la justicia transicional en curso en Colombia es una experiencia destacable, relevante, digna de ser seguida e igualmente plataforma para derivar de ella buenas lecciones y prácticas que podrían extenderse a otras partes. Pero también desde el punto de vista interno, colombiano es un instrumento poderoso para ponerle fin a la impunidad del conflicto armado no internacional. Recordemos, Marco, que cuando se acordó la paz, era una paz sin impunidad y por eso en el punto 5 se incorporaron todos estos mecanismos de justicia. Ahora, se trata de ponerle fin a esta impunidad en relación con crímenes cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, no crímenes posteriores al 2016. La JEP está actuando en un momento complejo en el que, si bien tiene la misión única de sancionar crímenes cometidos en los últimos 50 años, antes del 1 de diciembre de 2016, estamos actuando en un contexto que realmente no es de post-conflicto pacífico. Por el contrario, hay muchas manifestaciones de violencia que, como usted ha podido también observar, repercuten y hacen difícil y hostilizan, de cierta forma, la actuación de esta nueva justicia transicional. ¿Qué le puedes decir a quienes han hecho críticas, yo incluido? He planteado alguna crítica en el sentido de que esto puede desestimular en el contexto colombiano, es decir, que el fiscal Cano, que se ha dicho básicamente es que el fiscal pudo haber dicho apoyamos la JEP, nos parece que los estándares que ha adoptado Colombia en su acuerdo de paz y el funcionamiento de la JEP hasta ahora es un funcionamiento exitoso que ha dado resultados muy importantes, pero mantenemos la observación para efecto de que se aseguren los resultados y la JEP no sea atacada como lo ha sido recientemente, y más en una coyuntura electoral en la cual pueden haber fuerzas que vuelvan a atacar el sistema integral para la paz. ¿Qué decir frente a ese argumento en la medida de lo posible desde la función que tú desarrollas como presidente de la JEP? Sí, pues espero, Marco, convencerlo a usted y a todos quienes han mirado con alguna, digamos, con cierto escepticismo este acuerdo, que a mí me parece, por el contrario, supremamente positivo desde varios aspectos. Uno, que es muy importante, este es un acuerdo que suscribe el presidente Duque, y yo creo que lo hace como director de las relaciones internacionales. O sea, se trata realmente de un compromiso de Estado. Y es que hay que tener en cuenta que el acuerdo de paz incorporó una serie de mecanismos y de instituciones a la propia constitución política. Realmente uno de los frutos exitosos que podríamos ver nosotros retrospectivamente fue el acierto de constitucionalizar buena parte del acuerdo de paz. Y el componente de justicia quedó integralmente constitucionalizado. Eso quiere decir que está en el nivel constitucional y que no tiene, desde ese punto de vista, que ser tratado sino como una política de Estado. Eso me parece a mí esencial. Es una política de Estado. No se trata de una política del gobierno Santos, de una política del gobierno de Duque. Ni la paz y la justicia de paz es una política del gobierno que sigue y el que posteriormente
lo suceda. No, de ninguna manera. Se trata de una decisión del Estado colombiano. Eso hace que se trate de una decisión, además, sustraída de la política, sustraída de los procesos electorales. Cuando nosotros, los colombianos, decidimos, y también lo mismo pasa en cualquier otra sociedad, elevar al plano constitucional lo que es una pretensión y convertirlo en un derecho fundamental, por ejemplo. Eso quiere decir que ese contenido del derecho fundamental ya hace parte del acuerdo básico de la sociedad y no hay que volverlo a discutir de manera reiterada, por el contrario, es una base sobre la cual descansa la cohesión y permite que se dé el juego de la política sobre las otras diferencias y las otras tensiones correspondientes, pero lo que ya es parte de la Constitución es parte del acuerdo fundamental que nos permite entrar a discutir otros acuerdos o a mantener otros desacuerdos. Bien, maestro. Y este acuerdo, ¿qué es lo que señala? Señala, y lo has podido leer, Marco, tanto en la parte de los considerandos como en la parte resolutiva del acuerdo. Dice lo siguiente, lo leo acá: recordando que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, creado por el Acuerdo de Paz de 2016, subrayo, goza de rango constitucional en el derecho colombiano. ¿Quién recuerda esto? ¿Quién lo recuerda? Le pregunto, Marco. ¿Quién lo está recordando? El bloque de constitucionalidad y ¿Quién lo está recordando subjetivamente? Lo está recordando el fiscal Camp de la Corte Penal Internacional y el presidente Duque, que lo está firmando. Está recordando eso. Está recordando que para el Estado colombiano esto está en el nivel constitucional. Por eso, en el artículo 1 del acuerdo, leo: la primera obligación del Estado colombiano es salvaguardar su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura. Se refiere a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Ya? Prevenir cualquier interferencia con sus instituciones. ¿Qué le parece? ¿Ya? Y sigue, además, hay por ejemplo, una condición en virtud de la cual se podría aplicar de manera inmediata la intervención de la Corte Penal Internacional, está en el artículo 6, que dice: conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa, iniciativas que resulten en importantes obstrucciones al mandato y o funcionamiento adecuado de las jurisdicciones pertinentes, o cualquier suspensión o revisión. Mira esto, Marco, mira esto: cualquier suspensión o revisión del esquema judicial establecido, ¿dónde? En el acuerdo de paz, de manera que pueda retrasar o obstaculizar el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos. O sea, el acuerdo de paz es tomado en cuenta por la Corte Penal Internacional para señalar que debe ser intangible, inmodificable, no suspendible, en lo que tiene que ver con el componente de justicia. Y eso, ese acuerdo, ¿quién lo suscribe? El jefe del Estado colombiano, ¿no? Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, y hace parte del común entendimiento que se tiene tanto del Estatuto de Roma como de este componente constitucional ya del Estado colombiano y constitucionalizado. En secuencia, este es un punto sobre el cual realmente no se ha reflexionado mucho, pero está de acuerdo. Yo por eso estoy muy tranquilo y me he sentido feliz de que se haya aceptado esa posición que yo planteé sobre el particular, que era esa, de que se reconociera efectivamente que el componente de paz es una parte esencial de la constitución política, que está sustraído del juego de la política doméstica, que realmente son las víctimas de estas graves atrocidades las que deben confiar en que ese esquema se desarrolle, que hay que prevenir cualquier interferencia sobre el particular,
que la Corte Penal Internacional inclusive entra a observar que esto se dé y entiende que si se da, eso se llama complementariedad positiva y activa, como un esquema. De modo que eso es supremamente positivo en lo que tiene que ver con lo que se llamaba en el pasado el déficit de legitimidad del acuerdo de paz. ¿Cuál es el déficit de legitimidad cuando aquí se reconoce como una parte esencial del Estado colombiano y de la Constitución política? Y el propio jefe de Estado se compromete al Estado colombiano en una obligación ante la comunidad internacional de no interferir, de no suspender, de no reformar y de mantener la intangibilidad del componente. O sea, no sé si este es un punto cual no se ha reflexionado. Es que yo invito, Marco, a usted y a todos los profesores y a la academia y a los dirigentes de este país y las organizaciones de derechos humanos a tomar en cuenta los considerandos y la parte resolutiva de este acuerdo, que es muy significativo. ¿Ya? Aquí no hay frase que no se haya reflexionado ni se haya meditado. Aquí se está reconociendo, inclusive se está reconociendo el valor normativo del acuerdo de paz. Del acuerdo de paz. Al interpretar, además, un tratado tan importante como es el Estatuto de Roma, en el que se cifran compromisos del Estado colombiano con la comunidad internacional, en delitos como los de lesa humanidad, que son delitos que realmente le conciernen no solamente a los colombianos, sino a todos los habitantes de la tierra. Se llaman delitos de lesa humanidad. Estos no son delitos, digamos, que tengan como confín una vereda, en términos de conciencia pública, de la lesividad para la persona humana y para la dignidad que eso manifiesta. Y esa relación con todo eso, que se dice, mantengan inalterable el componente de justicia. ¿Y qué dice el Estado colombiano? Lo mantendré inalterable. ¿Para qué? Para que dé su fruto. Y ahora, ¿por qué es así? No es simplemente, Marco, un cortejo o una venia a lo formal. Es que este instrumento de esta justicia va a permitir ponerle fin a la impunidad. Ahora hay un punto adicional que yo quiero también destacar. Uno lo he destacado ya claramente. Estamos hablando de que esto ya se entiende en la praxis del derecho internacional colombiano como una obligación de Estado. Usted sabe que yo desde el principio he señalado que la JEP está supremamente blindada y que nosotros no le tememos a la política, entendiendo por política el proceso electoral, que yo lo respeto como manifestación de la democracia. Pero ya la JEP no es ni manoseable, la JEP no es un objeto de disputa electoral o doméstica, la JEP es la prenda de garantía de la soberanía judicial colombiana. En la medida en que solamente si la dejan actuar, va Colombia a cumplir los compromisos internacionales. Si no la dejan actuar, entonces Colombia realmente tiene que exponerse a una intervención judicial por parte de la Corte Penal Internacional. Ese es un primer punto que es muy importante. Hay uno segundo que ya lo he insinuado, y es este, que también tiene enorme relevancia, Marco, indudable relevancia. Señalaba cómo, si usted lee con atención los considerandos y la parte resolutiva de este acuerdo, es de que para la Corte Penal Internacional, para la justicia penal internacional, lo que pasa en Colombia es de enorme relevancia en lo que tiene que ver con la justicia transicional y su éxito. Porque si eso es así, hay muchos conflictos, muchas violaciones a los derechos humanos, muchas atrocidades que podrían también ser examinadas por esquemas parecidos al de la JEP en otras partes del mundo. Y de esa manera se puede también abrir un frente para atacar la impunidad de estas atrocidades en el mundo. Y observe usted que una Corte Penal Internacional, un fiscal de la Corte Penal Internacional que trabaja a partir de un esquema de derecho penal duro. ¿Qué llamo derecho penal duro? Es una expresión que simplemente utilizo en esta conversación con usted, Marco. Derecho penal duro que querrá decir en esta exposición, para efectos de esta conversación,
que una transgresión de derecho penal internacional, o sea, un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra, se tiene que sancionar con cárcel. Se tiene que sancionar con cárcel. Esa es la visión. De hecho, las penas que aplica la Corte Penal Internacional son penas de derecho penal duro. Cárcel. Usted no ha podido nunca en el pasado ver ni entender que la Corte Penal Internacional o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le diera, digamos, una cierta apertura a lo que es la justicia transicional que no apareja cárcel. Y en este caso, la justicia transicional, que es una evolución en el estado de cosas en el mundo en esta materia, ha abierto la posibilidad de que se entienda que también las sanciones restaurativas son una forma de luchar contra la impunidad. O sea que las sanciones restaurativas, lo que en el lenguaje colombiano se llama la sanción propia, es también un elemento que tiene legitimidad en el derecho penal internacional. Mire lo que dice este acuerdo suscrito por el presidente y por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Una condición inclusive para volver a abrir el caso colombiano sería la siguiente, ¿ya? Dice, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa. Entonces, ¿cómo es posible que en Colombia persista usted, Marco, al lado de otros críticos? Lo digo con todo afecto, ya frente a una situación de estas, cuando hay un reconocimiento clarísimo de la justicia restaurativa. Cuando inclusive en la Corte Interamericana de Justicia se ha discutido o se tiene cierto temor de que la justicia restaurativa no haga su curso. Que la justicia restaurativa es un dato de la posmodernidad en materia de derecho penal. La justicia restaurativa es uno de los, si esto, como espero, efectivamente se dé, es uno de los pasos más significativos. Es que esto de, sin duda alguna, la sanción restaurativa de sanción también tiene un elemento retributivo. Hay restricción de la libertad. Restricción de la libertad no necesariamente es intramural, es restringir su libertad de residencia y locomoción al perpetrador de un grave crimen durante 8 años y es máximo responsable. Allá hay una limitación de la libertad. Pero eso de asumir durante ese periodo trabajos sobre de contenido reparador para las víctimas durante ese periodo, o sea, estar 24 horas en función de la víctima, es también una restricción de su propia libertad, de su acción. Entonces, esta es una evolución de la posmodernidad que tiene su sede ¿en dónde? En el estado que sucedió al reino de la nuevo reino de Granada, que es el estado colombiano. Aquí en Colombia, en esta justicia transicional, estamos aplicando realmente un dispositivo que es un dispositivo de posmodernidad, pero que tiene que ser proporcional, tiene que ser efectivo. El mismo sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, autorizó una vez más, a petición también del gobierno colombiano, hay que decirlo, ya del Estado colombiano, que la misión de verificación va a ser también un mecanismo de supervisión de estas sanciones que son restaurativas y retributivas. Ese no es un paso novedoso, Marco. Maestro Eduardo, yo creo que estamos de acuerdo en la bondad del acuerdo y el blindaje que logra el acuerdo, el hecho de que el presidente que viene de un movimiento político de oposición al acuerdo se pase a defender o a afirmar a favor del acuerdo, y las tesis que nos has traído sobre el tema de la soberanía judicial del Estado colombiano a través de este instrumento y su impacto internacional en la solución de conflictos. Yo creo que sobre esos puntos en general hay un gran acuerdo. Creo que las críticas han venido más de los como vacíos que quedan, o más bien de la idea de que si la Corte Penal siguiera actuando con una observación,
ayudaría a que no hubiera vacíos de impunidad. Por ejemplo, hay quienes han anotado dos hipótesis adicionales, digamos, ¿y qué pasaría frente a esas hipótesis? La gente que no concurre a la JEP, dado que la implementación normativa del acuerdo dejó, digamos, fuera de obligación digamos, a terceros o a, por ejemplo, agentes civiles que han aparecido incluso en las audiencias de la JEP con responsabilidades altas en las versiones sobre falsos positivos, o el tema también de las situaciones nuevas. Como tú decías, la JEP tiene ámbito de competencia hasta 2016, pero de ahí para acá hemos visto graves delitos como asesinato de líderes sociales. Por ejemplo, nosotros seguimos desplazamiento y ya a esta altura, desde la firma del acuerdo a hoy, nosotros desde las organizaciones de derechos humanos hemos registrado 597 casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia. Entonces, realmente, frente a esas situaciones nuevas, pues muchos preferiríamos que se mantuviera la observación de la Corte Penal, porque la duda está puesta más allí. Creo que tú tienes razón y te agradecemos mucho la posibilidad de darnos una comprensión profunda de la implicación del acuerdo. ¿Cómo ves esos ámbitos de vacío? Una observación de 17 años, y en esos 17 años se han cometido muchísimos delitos. O sea, la observación per se no es una garantía efectiva para las víctimas. Una observación de 17 años es una observación que no tiene sentido y que tal vez se explica en el caso colombiano porque en ese lapso de 17 años se ensayaron varios mecanismos como justicia y paz y se inició el proceso de paz y que culminó y demás, pero realmente no, un mecanismo de 17 años puede resultar desgastante para la propia comunidad observada, para el propio Estado observado, como también para la instancia internacional que hace una observación en 17 años y no aplica y no deriva las consecuencias correspondientes. Y es que si en efecto se observa que hay una voluntad genuina de un órgano judicial interno para investigar, juzgar y sancionar, pues claramente que no se da el presupuesto para la competencia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no es, y hay que entenderlo, el órgano judicial que actúa en primer término, es un órgano judicial que actúa sobre la base de que no actúe el mecanismo de justicia propio. En el caso de Colombia, la JEP está dando y ofreciendo resultados clarísimos, y eso es lo que llevó al juez, al fiscal de la Corte Penal Internacional a entender que no era del caso aplicar el principio de complementariedad negativa, esto es, asumir la investigación, el juzgamiento de la sanción de los crímenes anteriores al 1 de diciembre de 2016, porque hay un órgano como es la JEP que lo está haciendo. Y pues en otro programa, si le parece, porque yo creo que esto ya excede este programa, les puedo señalar cómo en los pocos años de vida la jurisdicción se está demostrando que es una jurisdicción capaz de poner en marcha, como lo ha puesto, metodologías para investigar crímenes de sistema, perseguir a los máximos responsables y a través de regímenes de condicionalidad establecer también condiciones de aporte a la verdad, lo cual ha permitido a la JEP acopiar verdad mucho más de la que se ha copiado en el pasado por parte del Estado colombiano en sus diferentes manifestaciones. Entonces, no tenía sentido hacerlo. De todas maneras, es claro que la Corte Penal Internacional sigue, el Estatuto Penal de Roma se mantiene vigente. En cualquier momento, la fiscal de la Corte Penal Internacional, si observa que se interfiere con la Jurisdicción Especial para la Paz o esta no da resultados, entonces tendrá que intervenirlo. O sea, no cesa la intervención. No es necesario estar, digamos, bajo ese esquema cuando a través de estos mecanismos que se han establecido de comunicación directa de la JEP con la Corte Penal Internacional y con el fiscal en particular, podemos advertir si en un momento dado hay interferencias de tal calado que impidan que se dé la justicia en Colombia. Lo propio es que los estados se comprometan en la lucha contra la impunidad y a través de sus propios mecanismos y de su cultura judicial erradiquen la impunidad en el ámbito de las graves violaciones y atrocidades de los derechos humanos, y eso se está haciendo a través de la JEP. Ahora, lo que ocurre a partir del 1 de diciembre de 2016 es otra cosa y esperamos que de todas formas que se pongan en marcha todos los dispositivos nacionales al respecto.
Y finalmente, Marco, en relación con esto de los terceros y demás, es muy importante y debo subrayar lo que se ha consignado en el artículo 1 de este acuerdo, en el que se señala una obligación del Estado colombiano, que es promover la plena cooperación y coordinación entre las diferentes entidades del Estado asignadas con funciones relacionadas a la rendición de cuentas, en particular entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en ese sentido, creo que es una buena noticia para el país que estamos trabajando muy armoniosamente con la Fiscalía General de la Nación, que estamos ultimando un acuerdo de cooperación muy importante, porque las dos entidades, la JEP y la Fiscalía, pueden aportar mucho en la lucha contra la impunidad, en lo que usted señala, precisamente, el tema de los terceros. Y en las nuevas priorizaciones, el tema de los terceros está a la orden del día. De modo que en eso estamos avanzando mucho, querido Marco. Bueno, maestro Eduardo, muchísimas gracias por esta visión que nos das del acuerdo, sus implicaciones más profundas. Y yo no quisiera despedir este programa, desaprovechar la oportunidad de tenerte para preguntarte un último asunto más general. ¿Cómo ves la salud general del acuerdo de paz? Hemos visto avances muy importantes en el sistema integral, pero también algunas limitaciones en otros campos. ¿Cómo ves tú la salud general del acuerdo de paz? Bueno, nosotros estamos pendientes de recibir, Marco, el informe más comprensivo que pueda emitir el defensor del pueblo sobre las graves afectaciones a los derechos humanos de líderes, lideresas y excombatientes de las FARC. Realmente un lunar en estos primeros años de vida del acuerdo han sido justamente estas gravísimas vulneraciones a los derechos humanos de excombatientes de las FARC, asesinatos, masacres, amenazas, desapariciones, desplazamientos y también de líderes y lideresas, para un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, cuyo acceso depende de la buena voluntad tanto de excombatientes como de las víctimas y de terceros, de ofrecer su verdad, de buscar su reconciliación. El contexto de la irrupción de actores armados que llenaron espacios dejados por las FARC sin una respuesta efectiva de seguridad para esta población, pues ha sido muy grave. De modo que ese es un aspecto que echamos de menos. Pero ahora estamos, a partir del próximo año, Marco, trabajando a fondo algo que ya se pone en marcha por parte de la jurisdicción, con el apoyo del gobierno nacional, que es la aplicación de las sanciones restaurativas a los trabajos, obras y actividades de contenido reparador, donde vamos a ver a perpetradores de crímenes bajo la competencia de la jurisdicción, trabajando para las víctimas y con su función de reparación y de restauración, dando vida también a un aspecto que es central en este acuerdo, que no solamente es la verdad, sino que la restauración, o sea, un capítulo de justicia restaurativa. Vamos a iniciar tareas en ese sentido hacia el futuro, y este es un capítulo de los más significativos de la justicia transicional. Bien, maestro Eduardo Cifuentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo, en nombre de los y las colegas del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, pues quiero hacer un reconocimiento al liderazgo, a todo el trabajo que se ha adelantado desde la JEP, y decir que desde la universidad, desde el Movimiento de Derechos Humanos, estamos prestos a apoyar todo este proceso en curso para el bien de la paz de Colombia, para el bien de los derechos de las víctimas, de la superación de la impunidad desde una perspectiva de paz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros tenerte el día de hoy. Marco, muchas gracias y un gran abrazo. Felicidades. Un gran abrazo.